Así es, su consulta no molesta. Atención, hablaremos de los anticréticos. ¿Usted sabe qué hacer, cómo evitar ser víctima de una estafa, que le tomen el pelo, que se hagan o que se vayan con su platita? Entonces hoy vamos a hablar acerca de este tema. Doctora, bienvenida. Gracias, Vania. Es un tema súper interesante porque el derecho a la vivienda es algo que todo el mundo necesita, ¿no? Sí. Lamentablemente no todos tienen la bendición de tener una casa propia. Según las estadísticas, solo el 25% goza de este privilegio de tener una vivienda propia. Entonces el otro 75% tiene que buscar dónde vivir, ya sea por anticrético o por alquiler. Obviamente en el anticrético es el boom porque además si vamos al tema legal se llama un contrato de ganar y ganar, porque ambas partes se benefician. Tú no pierdes tu capital y la otra persona sí tiene tu capital y por tanto se beneficia, ya sea de los intereses o de las inversiones que pueda hacer con ese dinero. Tenemos estos datos, por favor, y los vamos a ir explicando, ¿sí? Ahí está, verificar que el que ofrezca sea legítimo propietario. Sí, hemos hecho unas recomendaciones que creo que son súper importantes. Muchas veces pasa que ves anuncios, antes era en el periódico, ahora es en el Facebook, de que te ofrecen y resulta que la persona que te está ofreciendo no es el dueño. Siempre dice, o mi tía, o mi abuela, o mi hermano, o mi primo. A no ser que sea de una inmobiliaria. Si la persona te ofrece de una inmobiliaria, obviamente es su trabajo. Pero resulta que hay mucha gente que ofrece el anticrético, tiene las llaves de la casa, qué sé yo, pero no es el propietario. ¿Cómo sabes que una persona es el propietario? Por el título, ¿no? Necesitas el folio real y en el folio real se tiene que establecer de quién es la propiedad o que tenga un poder. Si te dice que el departamento, por ejemplo, que estás buscando es de tu abuelito, de su abuela, de su tía, de su mamá, ¿dónde está el poder? Cáele, dele las facultades legales para poder anticretar. Corroborar en derechos reales el bien inmueble. Eso es sumamente importante y es además fácil. Tú agarras la fotocopia de tu carnet y en el medio colocas el número de folio real de la casa. El folio real es como el certificado de nacimiento de las propiedades. Así como nosotros tenemos los certificados que dicen nuestro nombre, nuestra edad, el folio real tiene un código que en La Paz, por ejemplo, empieza con 2 y te dice de cuántos metros es, si el bien está libre, si tiene gravámenes. ¿Eso tiene algún costo? El poder obtener tiene, ha subido, si no estoy mal ahora es 90 bolivianos, pero 90 bolivianos a perder $30,000 de un anticrético, obviamente los 90, ¿no? Claro. Entonces, debería darte desconfianza que una persona no te quiera dar el número de folio real, por ejemplo, ¿no? Bueno. Porque te dicen, no, los papeles te voy a mostrar cuando hagamos el contrato. No. Antes de que yo haga el contrato, yo necesito tener certeza si ese bien, para empezar, tiene su certificado, que es el folio real, y quién es el dueño, si tiene gravámenes, porque en la información rápida, porque tú vas y además no hay filas, no nada. Tú vas a derechos reales con tu fotocopia de carnet, al medio colocas el número de folio real y sacas información rápida. En la información rápida sale el nombre del dueño, si tiene gravámenes, si está hipotecado en el banco, si no está hipotecado. Ya tú conociendo si hubiera una hipoteca, por ejemplo, ya decides tomar o no tomar. ¿Pero sí lo puedes registrar cuando hay una hipoteca? Sí, dependiendo la proporción de la hipoteca. Supongamos que el edificio cueste $1 millón y está hipotecado por 100,000. Hay 900,000 más que sí se podría, ¿me entiendes? Por eso es súper importante asesorarse con un abogado civilista, porque además hay otro tema. Este tipo de contratos es de contratos públicos. Los contratos privados no tienen valor legal, por si acaso, en este tipo de contratos. ¿Y cómo hacemos que sea público? Se hace mediante minuta ante un notario de fe pública y no hay reconocimiento de firmas, porque mucha gente dice, ya, hacemos el contrato y reconoceremos las firmas. En materia de anticréticos no existe el reconocimiento de firmas, eso no hay en nuestra legislación. Cuando haces un contrato de anticrético tiene que ser por minuta ante un notario, porque el contrato de anticrético, así lo dice el Código Civil, es un contrato público, por instrumento público y surte efecto desde el registro. Y la gente no registra generalmente. Exacto. Seguimos viendo, por favor, hay más recomendaciones. No dar adelanto sin contrato. Ya. Uno va a la casa y dice, ay, tengo 2 perros y aquí me permiten perros, digamos, ¿no? Entonces ya, por favor, no le dé a nadie, le doy 10,000. No, ese es un grave error y ahí tenemos las estafas que te apuesto que mucha gente que nos está viendo ha sufrido, ¿no? Uno da plata sin contrato. Es como si me dejas 10,000, te lo reservo. La famosa seña. Claro, si vas a dar una seña, previamente tendrías que verificar a quién le corresponde esa casa, etcétera, ¿no? Ese es el paso 1. Y en el paso 2, cualquier dinero que des tiene que ser mediante
mediante contrato, mediante voucher. En el contrato se tiene que establecer cómo va a ser la forma de pago, si el pago va a ser por banco, si va a ser en efectivo, si el dinero le vas a entregar en el notario, porque, no sé, 5,000, 10,000 dólares es el esfuerzo de muchos días de trabajo, de muchos sacrificios, y hay gente que no tiene ningún tipo de vergüenza. Yo conozco un caso en Miraflores, por ejemplo, que una persona, un mismo departamento ha dado 17 personas, y él feliz de la vida, y pasó la casualidad que un día viene una señora a consultarme y mi asistente también había tomado el mismo anticrético. O sea, son esas cosas de la vida que nos damos cuenta que había estafado a mi asistente y había estafado a esta señora que además tenía 2 chiquitos y venía de Sucre, recuerdo, fue muy triste, y después de ella habían 8 estafados más. Entonces, es de la seña, o sea, si me das los 10,000 dólares, te los reservo, y así mostraba una y otra persona, ¿no? Bueno, ahí está importante lo que señalaba hace un momento la doctora Zúñiga, firmar el contrato ante un notario de fe pública. Vamos a ver el siguiente, ahí están todas las recomendaciones entonces para tomarlas en cuenta. ¿Existen los contratos mixtos, alquiler y anticrético o no? En vivienda no existe. Esa es una figura que la gente se ha inventado últimamente de te doy 30,000 dólares de anticrético, pero un alquiler págame de 1,000 pesos. Mucha gente cae en eso. El Código Civil no establece una figura de contrato mixto sobre anticrético, no hay. Ya tal vez, y con el tema comercial ahora, para comercio sí, para vivienda no. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la ley del inquilinato es de 1959, o sea, no está acomodado a la realidad. En ese año no habían tantos edificios, tantas propiedades horizontales como las hay hoy. Entonces, es importante que nosotros entendamos que no hay la figura mixta. O sea, si tú vas a un notario y le dices, quiero hacer una figura mixta, es como ni chicha ni limonada, tiene que ser chicha o limonada. Pues no puedes decir, te doy 30,000 en anticrético, pero al mismo tiempo voy a pagar alquiler, porque el alquiler tiene otra connotación y el anticrético tiene otra connotación. Si no te quieren devolver tu plata, ¿qué tienes que hacer? La retención. La misma ley nos establece de los derechos y de las obligaciones, tanto del anticrecista como del beneficiario, en este caso del arrendatario. Entonces, es importante la retención. Ya cuando uno básicamente no se le devuelve el anticrético, tiene que retener. Aquí hay otro tema. Los anticréticos no pueden ser los contratos por más de 5 años. Eso quiero que la gente le quede claro. Es 5 años. No puede haber un anticrético superior a 5 años. Habría que renovar y hacer un nuevo contrato con otras figuras. Entonces, la retención es el derecho que tiene el inquilino de quedarse con la propiedad. Es decir, no me satisfaces la deuda, yo tengo la retención. Mientras no me devuelvas, yo no salgo de la casa. Pero para evitarse esos líos, es importante registrar el bien, ¿no? Porque no solamente es hacer el contrato, hay que registrar. Si bien hay que pagar impuestos y demás, tampoco es que sea tan alto, digamos, ¿no? Estamos hablando que de 10,000 dólares, si calculamos, el impuesto es cercano a los 1,000 bolivianos en promedio, si hacemos un cálculo, y también Impuestos Nacionales tiene todos los elementos para hacer los cálculos. Hay que registrar porque es la única garantía para ambas partes, no solamente para el inquilino. Claro. Porque también ocurre que hay muchos dueños y de propiedades que no se quieren ir de la casa a los anticrecistas. Aquí está tu dinero, por favor, andate, que no es lo común. Y no quieren salir. Como no han hecho un contrato con público, como no han registrado, tienen que irse a un proceso de desalojo y demás, y es bien complicado. ¿Algún contacto, doctora? Sí, yo tengo una página en el Facebook, estoy como doctora Zúñiga, DRA Zúñiga. Les pido por favor que pongan me gusta a mi página. Y bueno, hablamos de todos estos temas. Creo que es importante que la gente entienda, por favor, que no se emocionen. Ese es el primer mensaje que también estaba en las recomendaciones. No se emocionen con las propiedades. Yo sé que muchos quieren la ubicación, que esté cerca al colegio de tus hijos, que le entre luz, que haya sol, que no haya vecinos conflictivos y demás, pero no se emocionen. El problema es la emoción. Los estafadores juegan mucho con las ilusiones de la gente, ¿no? Es como que mira este lugar que es precioso, que no vas a encontrar esto tan grande, etcétera. Entonces, en la emoción, ya, lo que sea, te doy un adelanto o no firmas nada. Tú entregas la plata el momento que tomas posesión. Y no importa si te cuesta pagar más a un notario, el notario no puede ir hasta el lugar, tu dinero. Claro, hasta la posesión. Y eso es importante que la gente entienda, que no se emocionen con los bienes. Yo sé que es difícil ahora, pero con tanto estafa que ha habido, porque las estafas realmente son incontables, ya las personas ya no quieren anticretar un bien sin registro. Entonces ya por lo menos están tomando esa previsión de buscar si es registrable o no. Muy bien, gracias Natalie por haber estado, la doctora Zúñiga, en su consulta No Molesta.